Tal vez una de las principales licenciaturas que se busca estudiar hoy en día es la de medicina. Esto tal vez pasa porque, aparte de ser una licenciatura popular, muchas veces considera que un médico tiene un estatus tal vez social adecuado, no solamente con lo económico, sino también con el desarrollo profesional. Y es que muchas veces se entra a la licenciatura pensando que es fácil, que al término se va a tener un buen trabajo, que al término se va a realizar una especialidad, que se va a tener un desarrollo profesional adecuado, que van a tener buenos ingresos económicos, etc. Esto no siempre es cierto. Y para muestra tenemos la encuesta que hace Medscape cada año a diversos médicos, tanto especialistas como no especialistas, sobre sus salarios médicos y la satisfacción profesional que han tenido a lo largo del año. En este video entonces veremos qué contestaron los médicos en México, qué tan satisfechos se sienten con su profesión y aproximadamente cómo están sus salarios y otras cosas importantes. Hola, soy Osvaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas que se relacionan con la salud. Si es tu primera vez por aquí, puedes suscribirte, dejar un comentario en la parte de abajo, darle like al video y visitar mis redes sociales. Como les iba diciendo, en este video vamos a ver el reporte de salarios médicos y satisfacción profesional de México en 2021 que realiza Medscape. Esto es de México, pero por ahí he visto que también se realiza en otros países como España, Brasil, etc. Primero tenemos que ver quiénes fueron evaluados en esta encuesta. Y de eso va la metodología del estudio. Dentro de esa metodología tendríamos que el método de la encuesta se invitó a médicos a participar en una encuesta en línea de 10 minutos. Los requisitos para la aplicación fueron médicos encuestados, residentes, practicantes de medicina en México. El tamaño de la muestra fueron 1,195 médicos que completaron la encuesta del 13 de noviembre al 22 de febrero del 2021. Esto es importante porque pueden ver que no son tantos médicos, son aproximadamente 1,200 médicos, lo cual representa una muestra de la población pequeña, pero que puede servir para a grandes rasgos darnos cuenta más o menos de cómo estaría el sector completo de los médicos. Dentro de la demografía del estudio tendríamos con respecto al sexo 66% hombres y mujeres 34%, con una edad media de 45.3 años. Dentro del contexto laboral tendríamos que la mayoría trabaja en sector privado, un 38%, un 23% en el IMSS, que es un servicio de salud en México, un 22% en la Secretaría de Salud, un 12% en sector público y el 4% en otros. Más o menos aquí van viendo el contexto laboral de los médicos. La mayoría trabaja en un ámbito privado, a diferencia de un porcentaje menor que trabaja en ámbitos públicos. Y en el punto 1 veremos ingresos. De los ingresos me llevo una gran sorpresa, ya que hay una diferencia bastante grande que vamos a ver ahorita. La media de ingresos total fue de 246,000 pesos. Esto en general es el promedio y es la media de toda la población. No quiere decir que todos ganen esto, quiere decir que muchos ganan más, muchos ganan menos, pero esto es el promedio de todos los encuestados. Dentro de los sectores tendríamos que los hombres ganan aproximadamente casi el doble que las mujeres, como pueden ver, 287,000, a diferencia de las mujeres que ganan 162,000. Con respecto a la edad, menores de 45 años ganan más o menos 223,000 y mayores de 45 años ganan tal vez un poco más. Y con respecto a si son médicos generales o especialistas, los especialistas ganan casi el doble, como pueden ver, 302,000, a diferencia de los médicos generales con 147,000. Dentro del ámbito del consultorio o al hospital, aquí está más o menos similar, aproximadamente ganan lo mismo tanto en consultorio como en hospital, y nuevamente les repito, estas cantidades representan más o menos la media o el promedio de toda la población. No quiere decir que todos ganen esto. Como ven, a mí me sorprende bastante que los hombres ganen casi el doble que las mujeres, cuando pues la verdad, en medicina hacemos lo mismo. Trabajamos el mismo tiempo, vemos el mismo tiempo de pacientes, tenemos las mismas responsabilidades, obligaciones, etc. Pero por alguna razón se ve impactado el ingreso laboral de las mujeres con respecto a los hombres, cosa que no debería suceder hoy en día, ya que se busca la equidad, pero por alguna razón en el 2021 sigue sucediendo esto. Con respecto a las edades, pues podríamos comprender que alguien mayor de 45 años gane un poco más porque pues ha hecho tal vez más antigüedad, tienen un mejor puesto, tienen tal vez un poco más de pacientes con respecto a alguien menor de 45 años, y tal vez podríamos comprender eso, pero no tanto la diferencia de sexos ni la diferencia de las grandes cantidades de ingresos con respecto a hombres y mujeres. Con respecto a si son especialistas o no especialistas, pues también podríamos comprender, ya que un especialista puede realizar muchos más procedimientos, tiene un poco más de conocimientos que lo llevan a un sector específico de tratamiento, a diferencia de un médico general que habitualmente no realiza procedimientos tan avanzados
avanzados ni tiene los puestos que puede tener un médico especialista. Tal vez de aquí se deriva también la gran diferencia entre un médico especialista y un especialista. Y con respecto al consultorio y hospital, pues podemos ver que es más o menos similar. Se gana aproximadamente lo mismo, aunque claro, habrá quienes ganen más en un hospital, habrá quienes ganen más en un consultorio, eso ya va a depender de cada quien, pero a grandes rasgos esto es lo que muestra la población que fue evaluada por Medscape. Si nos situamos en los ingresos por concepto a atención de pacientes, el 37% menciona que aumentaron sus ingresos con respecto al año pasado, un 29% indican que no se modificaron y un 35% indican que disminuyeron. A los médicos pues, les fue bastante diverso. A algunos les aumentó el trabajo, a algunos les disminuyó el trabajo, y esto va derivado del COVID-19, ya que muchos tuvieron demasiado trabajo y otros tuvieron recorte de salarios, recorte de tiempo, recorte de pacientes, recorte de laboral, etc. Aquí también va derivado mucho del COVID-19 y como pueden ver en la imagen, los factores de disminución que mencionan la mayoría de pacientes, el 94%, es la pandemia de COVID-19. Como pueden ver, el COVID-19 también impactó bastante a los médicos, más o menos en un 30%, ya que muchos disminuyeron sus ingresos, pero también un 30% aproximadamente los incrementó bastante. Esto también va derivado de las especialidades que más fueron utilizadas, como medicina interna, infectología, neumología, cardiología, etc. Un punto bastante importante de la encuesta es la remuneración adecuada para los médicos. ¿Qué tanto consideran que tienen remuneración correcta o qué tanto se sienten descontentos con la cantidad de que ganan? ¿O qué tanto se sienten descontentos con la cantidad que ganan? Si vemos en la remuneración adecuada con respecto al consultorio y hospital, el color verde nos habla sobre los médicos que perciben una remuneración adecuada y el color morado sobre los que están inconformes con respecto a su remuneración. Vemos que del consultorio al hospital consideran los médicos que tienen mejor remuneración en consultorio. Dentro de la edad de menor a 45 años y mayor de 45 años, vemos que la mayoría de médicos considera que no tiene una remuneración adecuada, esto independientemente de la edad, y con respecto a las generaciones vemos que los millennials son los que menos sienten que tienen una remuneración adecuada, con más o menos 29%, a diferencia de la generación de baby boom, de los cuales el 40% considera que sí tiene una remuneración adecuada. Como ven, ni en el hospital, ni en el consultorio, ni con menos de 45 años, ni más de 45 años, ni con ninguna generación se considera que tienen una buena remuneración. Esto es bastante curioso, porque parece ser que a menor edad consideramos los médicos que tenemos una remuneración mucho menos adecuada con respecto a las funciones que desarrollamos. Tal vez no consideramos que tenemos una remuneración correcta por las horas que trabajamos, número de pacientes que vemos, días trabajados en el hospital o consultorio, etc. Por alguna razón consideramos que no tenemos una remuneración adecuada, a diferencia de lo que muchas veces puede considerar la población general, que piensa que el médico pues gana hasta cierto punto bien. Como pueden darse cuenta, la mayoría de médicos consideran que no tienen una remuneración correcta con respecto a lo que hacen, y parece ser que los baby boomers, que son las personas que tienen más de 55 años, consideran que sí tienen un poco de mejor remuneración económica, a diferencia de las personas mucho más jóvenes. Si ustedes son personal de salud, pueden dejar en la parte de abajo qué consideran de esto, si tienen una remuneración correcta o no correcta, ya que aquí también pues pueden influir muchas variables. Con respecto al patrimonio neto, vemos que los médicos encuestados en general y en promedio tienen un total de 1.358.000 pesos de patrimonio neto. Esto lo dividen también en generales y especialistas, donde nuevamente los especialistas tienen casi el doble de patrimonio neto que los médicos generales. Con respecto al sexo, nuevamente los hombres tienen aproximadamente casi el doble de patrimonio neto con respecto a las mujeres, como pueden ver ahí, 1.600.000 contra 889.000 pesos. Y con respecto a la edad, también, nuevamente, mayores de 45 años tienen casi el doble que los médicos menores de 45 años. Y con respecto a las generaciones millennials, generación X y baby boom, nuevamente vemos que los baby boom, que son mayores de 55 años para este estudio, tienen un patrimonio neto muchísimo más grande que los millennials.
Mucho de esto puede ser explicado por simplemente la edad y los años que se ha trabajado. Es esperado que alguien mayor de 50 años tenga un patrimonio neto mucho más grande que alguien de 30 años. Lo que sigue siendo interesante es que nuevamente el sexo hace una diferencia bastante grande, en la cual simplemente por ser hombre tienen casi el doble de patrimonio neto. Esto pues debería ser un foco rojo que nos indique que algo está pasando, algo está sucediendo, porque el sexo no tendría que ser una diferencia con respecto a esto, con respecto a los ingresos, ni el patrimonio neto, ni ningún otro tipo de problema dentro del ámbito médico, y no solamente del ámbito médico, sino también en cualquier otra profesión. El sexo no tendría que impactar ni en puestos, salarios, vacaciones, etc. Ahora, ustedes se preguntarán en qué gastan los médicos. Pues según esta encuesta, como pueden estar viendo en la imagen, dentro de los gastos, deudas o créditos que está pagando o ya pagó los médicos encuestados, los 3 primeros lugares pueden ver que más de la mitad, con un 52%, está saldando su deuda de tarjeta de crédito, un 35% gastos médicos personales y un 33% pagos de crédito o automóvil. Dentro de los otros puntos tendríamos hipoteca de residencia, matrícula de escuela particular, préstamo comercial, matrícula universitaria para hijos, hipoteca de segunda residencia, pagos de arrendamiento de automóvil, matrícula de escuela, etc. Como ven, los médicos al parecer gastan casi la mitad de sus ingresos en pagar sus deudas y en pagar la tarjeta de crédito. Parece ser que también es un grupo bastante consumidor, aunque creo que pues aquí también entrarían cualquier otra profesión, y no solamente profesiones, sino cualquier persona. Yo creo que casi cualquier persona destina la mitad de sus ingresos a pagar deudas, a pagar tarjeta de créditos, préstamos, etc. Y no solamente los médicos gastamos la mitad de los ingresos en pagar este tipo de deudas. Comenten en la parte inferior si ustedes también ocupan la mitad de sus ingresos para pagar esto, porque les digo, no solamente las profesiones, sino cualquier persona de cualquier oficio considero que gasta una gran cantidad de sus ingresos en poder pagar deudas, tarjetas, etc. Y ahora pasemos a algo bastante interesante. ¿Ustedes consideran que los médicos escogeríamos nuevamente nuestra profesión? Si su respuesta es sí, vean lo que viene en la encuesta, ya que con respecto a la elección de medicina nuevamente, un 21% diría no y un 79% diría sí. Si nos vamos a los diferentes grupos, tanto médicos generales como especialistas, ambos pondrían que sí, aunque también un porcentaje grande, un 20-25%, pondría que no. Si nos vamos por rangos de edad, vean, menores de 45 años, un 31% no volvería a escoger medicina, y si nos vamos por rangos de edades como millennials, generación X y baby boomers, tendríamos con los millennials el mayor porcentaje de personas que contestaron no. Esto es bastante interesante, ya que al parecer mientras menos edad tiene la persona, menos tiene el deseo de volver a escoger medicina. Tal vez no es lo que esperaban, no tienen los ingresos que esperaban, no tienen el puesto que ellos buscaban, están en un puesto que no desean, son sometidos a cargas de trabajo bastante altas, etc. Hay muchos factores que influyen aquí, pero al parecer a mayor edad menos se tienen ganas de volver a estudiar medicina. Esto pues no sé si pase en todos los ámbitos, pero al parecer es algo bastante marcado en el ámbito médico, y que últimamente me ha tocado ver bastante gente que no está conforme, que quiere cambiar de carrera, quiere cambiar y hacer alguna otra cosa, pero pues también decimos, ya estudiamos 10, 12, 14 años medicina, entonces pues tenemos que seguir en esto, a menos de que consideren dejarlo y dedicarse a alguna otra cosa. Además, algo súper interesante que no viene en la tabla es que el 47% de médicos en total, 47% de todos los encuestados, dicen que no le dirían a su hijo que estudie medicina. Imagínense, casi la mitad de médicos le dirían a su hijo que estudie otra cosa no relacionada con la medicina, justamente porque tal vez no tienen satisfacción profesional, satisfacción económica o alguna otra cosa de las cuales estamos hablando. Y ahora, ¿qué nos gratifica a los médicos? Pues esto va a depender de cada uno. Si nos situamos en la encuesta con respecto a los aspectos gratificantes del trabajo, vemos que el 29% pone ser bueno en lo que hago, encontrar respuestas y hacer diagnósticos. El 23% saber que contribuye a mejorar las cosas. Y el 19% tener ingresos suficientes con un trabajo que me gusta. Por ahí hay algunas otras como agradecimiento, estar orgulloso de la profesión, enseñar, etc. Como vemos, la mayoría de médicos considera gratificante encontrar respuestas y ayudar a los pacientes, y algunos otros como la enseñanza, como el tener buen ingreso, como estar orgulloso de la profesión, etc. Hay muchas variables aquí y cada quien sabrá qué busca de gratificante con su trabajo. Y para terminar, ¿cuáles son los aspectos más difíciles que puede tener el médico aquí en México? Como vemos en la imagen, el 23% pone que tener que trabajar muchas horas.
el 22% tratar con pacientes difíciles, el 10% preocupación por ser demandado, el 9% tener muchas reglas y reglamentos, y de ahí hay otros como dificultades para tener reembolso justo de aseguradoras y tener que trabajar con un sistema de registro electrónico de salud. Precisamente el ser médico tal vez va de la mano con trabajar bastantes horas. Trabajar bastantes horas me refiero a guardias, cubrir turnos, cubrir días festivos. Todo esto va desgastando, todo esto va preocupando, además de pacientes difíciles, además de ser demandado. Son cosas que van impactando poco a poco también en la salud física, emocional y mental de los médicos. Tal vez esto influya en que muchos pues no se sienten a gusto con su trabajo, sienten que no ganan bien, sienten que tienen que cambiar de profesión, tienen que cambiar a hacer otra cosa, y les digo nuevamente, esto es algo que se ve día a día y que me ha tocado ver últimamente, tal vez un poco más desencadenado por el COVID. Como ven, es bastante interesante lo que viene en la encuesta. Comenten en la parte inferior qué les pareció, están de acuerdo, están en desacuerdo. ¿Les fue útil conocer esta información? Visiten mis redes sociales, espero que se encuentren bien de salud. Nos vemos en la próxima.